¿Y si te dijera que la fotografía más imposible y detallada de la historia no se tomó con una cámara, sino que fue creada por un destello de luz inexplicable hace casi 2000 años? Hay casos que la policía archiva por falta de pruebas. Hay misterios que se pierden en el tiempo. Y luego está el caso sin resolver, más antiguo, más extraño y más importante de la historia de la humanidad. Y todo comenzó no en una excavación arqueológica ni en un laboratorio, sino en la soledad de un cuarto oscuro. Imagínate la escena: Turín, Italia, año de 1898. Es el apogeo de la era de la invención, un mundo que se maravilla con el telégrafo, el fonógrafo y la luz eléctrica. En este mundo de progreso, un abogado y respetado fotógrafo, Secondo Pia, se enfrentan a un reto casi místico: tomar las primeras imágenes de una reliquia legendaria, la Sábana Santa. El trabajo es un infierno, la iluminación en la catedral es pésima, su equipo fotográfico de madera pesa 1 tonelada y solo tiene un par de días para lograrlo. Pero Pia es un hombre meticuloso, obsesivo con los detalles. Finalmente, en su improvisado laboratorio, sumerge la última placa de vidrio en la solución reveladora. Espera, conteniendo el aliento. Lentamente, una figura comienza a emerger de la nada. Pero algo está fundamentalmente mal. En un negativo fotográfico, la luz y las sombras se invierten, creando una imagen fantasmal. Pero lo que él está viendo es una imagen positiva, perfecta, nítida. No es una mancha, no es una sombra, es el rostro sereno de un hombre, con una dignidad que parece trascender la propia imagen. Una cara que ha definido la civilización occidental. En ese instante, con el olor a químicos llenando el aire, Secondo Pia no lo sabe, pero no acaba de revelar una simple fotografía. Acaba de encontrar la pieza de evidencia central de un misterio de 2000 años. Acaba de reabrir un caso que todos creían cerrado. Hoy, tú y yo vamos a abrir ese expediente. Vamos a analizar la evidencia, a seguir cada pista, a descartar las teorías falsas y a llegar al corazón de una pregunta que la ciencia aún hoy no puede responder. Prepárate. Sobre la mesa tenemos la prueba principal, un lienzo de lino de 4.4 metros de largo por 1.1 de ancho. A simple vista parece frágil, antiguo, con esa figura humana apenas visible, como un eco, un fantasma atrapado en las fibras de la tela. La tradición, durante siglos, ha dicho que esta es la mortaja de Jesús de Nazaret, pero aquí no estamos para hablar de fe, sino de hechos, y los hechos, cuando los miras de cerca, son desconcertantes. Primero, hablemos del propio tejido. Es un lino de alta calidad, tejido en un patrón de espiga de 3:1. Este tipo de tejido era raro y muy costoso en el primer siglo, reservado para personas de alto estatus. Y lo más interesante, es un tejido idéntico a otros textiles antiguos encontrados en Masada y en otras zonas de la Siria del primer siglo, lo que lo ubica en el lugar y la época correctos. Segundo, la imagen no está pintada. Cientos de análisis microscópicos y químicos lo confirman. No hay pigmentos, ni tintes, ni trazos de pincel, no hay aglutinantes, no hay nada que sugiera que fue hecha por una mano humana. Es como si la imagen se hubiera proyectado sobre la tela. Tercero, las marcas que sí existen en la tela cuentan una historia fascinante. El polen, por ejemplo. En 1973, el criminólogo suizo Max Frey tomó muestras de la sábana. Encontró polen de 58 plantas distintas. Muchas de ellas crecen en Francia e Italia, donde la sábana ha estado, pero docenas de ellas son nativas de una sola región en el mundo, la zona de Judea. Incluso encontró polen de una planta espinosa llamada Gundelia tournefortii, que florece en los alrededores de Jerusalén en primavera. Y por último, la sangre. Según múltiples pruebas de diferentes equipos, es sangre humana real, de tipo AB, un tipo sanguíneo relativamente raro a nivel mundial, pero más común en poblaciones del Medio Oriente. Entonces, si no es una pintura, ¿qué es? ¿Cómo llegó a la tela el polen de Jerusalén? ¿Cómo se grabó esa imagen? Aquí es donde el caso se pone bueno, porque cada intento de respuesta solo abre más y más preguntas. En el año de 1978, la investigación dio un salto cuántico. Se le permitió a un equipo de élite
el proyecto de investigación de la sábana de Turín, o S-TURP, por sus siglas en inglés, actuar como la unidad forense en este caso. Eran físicos nucleares, químicos térmicos, ingenieros ópticos del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, los mejores en su campo. Durante 120 horas seguidas, día y noche, rodearon la reliquia con la tecnología más avanzada de la época. Su informe final, publicado años después, sacudió al mundo. Concluyeron, sin lugar a dudas, que la imagen es la de una forma humana real. Verificaron que la figura tenía una complexión fuerte, medía alrededor de 1.78 metros y que la rigidez de su postura correspondía a la de un cuerpo sin vida. Encontraron altos niveles de bilirrubina en la sangre, algo que ocurre en el cuerpo de una persona que muere bajo un trauma extremo. Y encontraron algo más, pequeñas trazas de tierra en la nariz, la rodilla y el talón. Un análisis posterior reveló que la tierra era aragonita con travertino, una composición de suelo idéntica a la de las tumbas y cuevas de las afueras de Jerusalén, otra conexión directa con el lugar de los hechos. Pero la conclusión más importante del equipo S-TURP fue una que lo dejó todo en el aire. Cito textualmente: no tenemos una explicación científica moderna para el mecanismo de formación de la imagen. Lo analizaron con rayos X, infrarrojos, espectroscopía, fotomicrografía y nada. La ciencia, con todo su poder, se topó con una pared de ladrillos. Antes de contarte la única teoría que se acerca a explicar este imposible, necesitamos revisar la cadena de custodia de esta evidencia. ¿De dónde salió y cómo llegó hasta nosotros? Rastrear este lienzo es como seguir a un fantasma a través de la historia. Durante los primeros siglos, el rastro es débil, casi inexistente, pero muchos historiadores creen que la sábana era, en realidad, otra reliquia famosa, el Mandylion o la imagen de Edesa, una tela con el rostro milagroso de Jesús que era la posesión más preciada del Imperio bizantino en Constantinopla. La teoría es que era la sábana, pero doblada ingeniosamente para mostrar solo el rostro. Cuando Constantinopla fue saqueada durante la Cuarta Cruzada en el año 1204, el Mandylion desapareció. 150 años después, la evidencia sólida, la que podemos verificar, aparece en un pequeño pueblo de Francia en posesión de un caballero templario llamado Geoffroy de Charny. Desde el primer día generó controversia. Un obispo dijo que era un fraude, pero la gente la veneraba. La tela se convirtió en una nómada. Viajó por Europa y en el año 1532 casi encuentra su fin. Un incendio devastó la capilla en Chambéry, Francia, donde se guardaba. La caja de plata que la contenía se sobrecalentó hasta empezar a derretirse. Una gota de plata fundida cayó atravesando las 48 capas de la tela doblada, dejando esas marcas de quemaduras simétricas que vemos hoy. Unas monjas clarisas la rescataron de las llamas y cosieron parches sobre los agujeros. Finalmente, en 1578, encontró su hogar permanente en Turín, Italia. Ahí descansó en silencio por más de 300 años, esperando a que la tecnología avanzara lo suficiente para que alguien, como nuestro fotógrafo Secondo Pia, la mirara con otros ojos y reabriera el caso para siempre. Todo caso complejo tiene un momento en que parece resolverse. Para este expediente, ese momento llegó en 1988, la famosa prueba del carbono 14. 3 laboratorios de clase mundial analizaron una pequeña muestra del lienzo. El veredicto fue unánime y demoledor. La tela era de la Edad Media, fabricada entre 1260 y 1390. Caso cerrado. La evidencia era una falsificación. Durante más de una década, el mundo creyó que el misterio había terminado, pero en los casos sin resolver, siempre hay que revisar las pruebas. Años después, el químico Ray Rogers, uno de los miembros originales del equipo STURP, decidió reexaminar el asunto. Descubrió algo que lo cambió todo. La muestra cortada para la prueba provenía de una de las esquinas más contaminadas, un área que había sido reparada por las monjas en la Edad Media con una técnica de zurcido invisible. Habían entretejido expertamente hilos de algodón teñidos con el lino original para reparar el daño. Estaba química y estructuralmente contaminada. Fue un error crítico.
La prueba quedó invalidada para muchos científicos. El caso se reabrió de golpe y la investigación regresó al punto de partida, pero con una nueva urgencia. Si no era un fraude medieval, ¿entonces qué era? Fue entonces cuando los científicos de la era espacial decidieron echar un último vistazo. Aquí es donde la realidad supera a la ficción. Todo lo que crees saber. La verdadera naturaleza de esta imagen es un imposible tecnológico. Primero, es un negativo fotográfico perfecto, creado 500 años antes de que se inventara la cámara. Nadie sabe cómo o por qué un supuesto falsificador haría algo así. Segundo, y esto es lo que dejó a los ingenieros de la NASA boquiabiertos, la imagen contiene datos tridimensionales. Usaron un analizador de imágenes llamado BP8. Este aparato fue diseñado para convertir los niveles de brillo de las fotos de Marte en mapas topográficos. Cuando metieron la imagen de la sábana, esperaban una imagen distorsionada, como le pasaría a cualquier fotografía o pintura. Pero lo que obtuvieron fue un modelo 3D perfecto y anatómicamente correcto de la figura. La imagen no es plana, la intensidad de cada punto se corresponde directamente con la distancia entre el cuerpo y la tela. Es, en esencia, un holograma grabado en lino. Entonces, ¿qué tipo de evento puede crear una imagen así? Los científicos de la ENEA, la Agencia de Energía Nuclear Italiana, intentaron replicarlo. Su conclusión fue escalofriante. Para producir una coloración tan superficial y con información tridimensional, se necesitaría un pulso de luz ultravioleta con una potencia de 34,000 millones de vatios en una fracción de segundo. Para que te des una idea, esa es más energía que la producida por todas las centrales eléctricas de un país grande, liberada en un instante. No existe ningún láser en la Tierra capaz de hacer eso. Es una cantidad de energía monumental. La única teoría que no se rompe ante la evidencia es que la imagen fue el resultado de un evento inexplicable, una ráfaga de radiación, una corona de descarga eléctrica o un destello de luz que emanó del propio cuerpo, quemando su sombra en la tela antes de desaparecer. Un cuerpo que emite una explosión de luz, una imagen holográfica que contiene el mapa tridimensional de una persona, una evidencia que sobrevive 2000 años para ser descifrada con tecnología espacial. Hoy puedes incluso ver una reconstrucción hiperrealista de ese hombre basada en todos estos datos forenses, y al estar frente a ella te das cuenta de que este no es un simple caso histórico, toca algo mucho más profundo. La línea entre la ciencia y lo inexplicable se vuelve borrosa. El expediente de la sábana de Turín sigue abierto. No hay sospechosos, solo un evento imposible. No hay respuestas fáciles, solo preguntas que desafían lo que creemos saber sobre la física, la historia y los límites de la realidad. Y ahora el expediente es tuyo. Has visto la evidencia, el tejido, el polen, la sangre, los análisis de la NASA, la energía imposible. La pregunta final te la dejo a ti. ¿Estamos ante el truco de ilusionismo más brillante de la historia, una falsificación tan genial que ha engañado a la ciencia moderna, o somos testigos de la secuela de un evento que va más allá de nuestra comprensión? Conviértete en parte del jurado. Analiza las pruebas y déjame tu veredicto en los comentarios, porque en un caso tan grande como este, todas las voces cuentan. Gracias por acompañarme en esta investigación.